vuelto a cambiar de lado. Y tengo tatu nuevo. ¿Qué tendrá el ser humano con hacer el mal que nos hemos tomado tantísimas molestias a lo largo de toda la historia en encontrar formas súper bonitas de hacer sufrir a los demás? O sea, yo creo que si el ser humano utilizara todo el potencial que está utilizando para y que ha utilizado a lo largo de la historia, ¿no? Para hacer el bien, en vez de para fastidiar a los demás y hacer daño y a causar sufrimiento, de verdad, ahora viviríamos en, pues como en Wakanda vivían. Hoy vengo a contaros algunas de las torturas históricas que son auténticas salvajadas, las principales que he encontrado, ¿no? Porque hay muchísimas, hay tantas como culturas y épocas y varias entre ellas, pero he venido a contar algunas de las más salvajes que he encontrado. Y me gustaría decir que voy a ir de más antigua a más moderna, pero no sé el timing si está exactamente bien. Pero bueno, voy a hacer lo posible porque esté bien. Vamos a empezar con la más bonita y la más agradable de todas, que duda cabe, esto es sarcasmo, que es un invento de los persas. En el año 400 a.C., los persas torturaban mediante un método denominado escafismo. ¿En qué consistía el escafismo? Bueno, pues primero al preso se le daba de comer miel en mal estado con leche, eh, productos que estaban pasados, y cuanto más naturales y más orgánicos, pues peor te van a sentar, para provocar diarreas. Esto atraía a los insectos y después se les dejaba de dar de comer durante un tiempo para que se vieran obligados a comerse su propia diarrea y debilitarse aún más y enfermar aún más. Después de enfermar y estar súper débiles, se les introducía en un cajón de madera con 5 agujeros, ¿no? Uno para la cabeza y 4 para las extremidades, en una zona húmeda. Generalmente este método también se le llama la barca porque te dejaban flotando de manera que no te ahogaras en una charca, en un pequeño pantano, en una zona fangosa, pero no te morías ahogado, sino que se les untaba en leche y miel para atraer más insectos. A menudo también se les hacían cortes en la piel para que las heridas se pudrieran y estuvieran todavía más debilitados, y por el olor y la sangre, que la putrefacción y la sangre atraen a los insectos, las moscas y las larvas se empezaban a introducir dentro de las heridas, eh, y por los orificios, la boca, el ano, y empezaban a poner los huevos dentro. Es como esta escena de la momia en el que creo que era el malo, no a Brendan Fraser, sino a uno de los malos, les empiezan a trepar bichos por dentro del cuerpo y es muy desagradable. Básicamente lo hacían para provocar que el cuerpo se pudriera desde dentro hacia afuera. La putrefacción pasaba desde los insectos, en vez de aparecer desde fuera, una vez se había podrido la carne, pues te consumían desde dentro. También inventaron el escafismo inverso, que no lo utilizaban tanto los persas, sino en la época medieval, pero que básicamente consistía en introducir dentro de una vaca o un caballo muerto a una persona para que sufriera los horrores de la podredumbre de un cuerpo muerto desde dentro y obviamente muriese también con las vísceras del animal. La siguiente tortura, y esto si habéis visto Vikingos la conocéis, es el Bloodthorn, o también llamado águila de sangre. ¿Cuáles son las evidencias históricas del águila de sangre? Bueno, pues sí que es verdad que hay ciertos rituales similares de los que hablaré a continuación, pero nunca son exactas a las que se proyectan en la ficción. En Vikingos, en otras series, pues el procedimiento no es fidedigno, no es el que habría sido en realidad. En las series, el águila de sangre se proyecta como una operación, una tortura en la que se cortaba la espalda desde la columna vertebral, ¿no? Se cortaban toda la columna vertebral y luego las costillas de manera transversal hasta las lumbares, para separar hacia los lados las costillas, una vez abierta la espalda, como un libro, dejando los dos pulmones al aire y extrayéndolos. Y luego se rellenaba a la víctima de sal
o se la dejaba al aire para que los pájaros y otros animales de carroña le devorasen. ¿Por qué está discutida la veracidad de estos hechos? Bueno, pues porque en 2022 la Academia Medieval de Estados Unidos concluyó que era muy difícil que se llevaran a cabo estos procedimientos porque anatómicamente lo más probable es que la persona, una vez abierta la espalda y separadas las costillas, muriese por la diferencia de presión del exterior al interior. Es decir, los pulmones colapsarían antes de que se pudieran extraer, la persona ya estaría muerta. Entonces, esto de que se dejaba morir a la persona al aire, se rellenaba la cavidad de los pulmones de sal o para que le consumieran las aves de carroña, es muy poco fiable. ¿Cuál es la forma que sí hay evidencias de que se hizo y que es la más probable que se llevara a cabo? Pues el águila de sangre simplificado, la forma simplificada que era abrir sin extraer nada. Igualmente habría problemas de otro tipo, porque tenemos que tener en cuenta que para cortar las costillas hay que romper los omóplatos primero. Entonces también es muy probable que la persona falleciera durante este proceso antes de que se le pudiera abrir la espalda como un libro. Si tenemos en cuenta que al aplastar, al romper los omóplatos, lo más probable es que aplaste los pulmones, aplaste las costillas, se perforen los pulmones y la persona muera asfixiada. Seguimos con la siguiente y aunque este es probablemente el método de tortura más famoso de la historia por hechos evidentes, me parece interesante hablar de el objetivo. La crucifixión, como ya sabréis, es un método que consistía en clavar a una cruz de madera y abandonar a la intemperie a una persona. Se utilizaba mucho sobre todo en las culturas del Mediterráneo, Roma, Persia, con varias variantes, ¿no? Pues a veces a algunos se les empalaba, se les clavaba en una estaca, o se les crucificaba en un árbol, ¿no? En un árbol que ya tenía una estructura determinada. Lo curioso es que antes de este procedimiento solían flagelar y dar latigazos a la persona y les obligaban a cargar con el patibulum, que es el nombre que reciben el yugo de madera, ¿no? Los travesaños con los que luego se hace la cruz hasta el lugar, porque era considerado un símbolo de debilidad. Cargar con tu propia cruz, de ahí viene esa expresión, cargar con un peso, una vergüenza, una humillación tan grande que tengas que tener ese final, pues era un poco esa finalidad. Primero la humillación y no tanto el hecho en sí de tortura y muerte, porque estos son torturas, pero tenemos que recordar que los métodos de tortura generalmente, sobre todo estos tan antiguos, acababan en muerte, porque no, ¿cómo curas esas heridas? ¿Cómo curas esos huesos? Pues a lo mejor ahora se podría recuperar una persona, probablemente, pero antes no. También había áreas específicas para las crucifixiones en las distintas ciudades en las que se llevaban a cabo por este proceso de humillación que he comentado hace un momento. Básicamente era como generar una zona de apestados y tenerles a todos allí juntos para que la gente pudiera ir a burlarse, a comentar, a pasar el rato, porque tenemos un poco esta imagen de tortura medieval en la que se ata a alguien y se le tiraba tomates, pero es que eso era así, eso ocurría. Vamos a hablar ahora de la gota china, que es una de las cosas, la llamada tortura china, que es una de las cosas más random y más malas que yo creo que te podría pasar jamás, porque no es una tortura física, sino una tortura psicológica muy antigua. Se empezó a utilizar en las primeras dinastías de, de las casas imperiales en China y básicamente consiste en atar a una persona tumbada boca arriba y colocarle un cubo o un sistema de regadío que haga que cada pocos segundos le caiga una gotita de agua en la cabeza, a gota. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que al principio
puede parecer una tontería, pero pasadas las horas provoca escozor y daño a la piel, que mientras que puede ser un simple escozor, es más por el hecho de estar constantemente sintiendo la caída en la cabeza. Y claro, obviamente esto no permite dormir, tampoco te permite acceder al agua, no se puede por la posición en la que está el agua y en la que está el cuerpo, el agua no va hacia abajo, va o hacia atrás o hacia los lados, entonces no se la puede beber, tampoco te dan de comer, entonces se acaba muriendo de agotamiento. Vamos migrando hacia cosas más modernas, bueno, modernas sí, porque son de hace menos años, pero son burradas igual. Y tenemos la bota malaya. Tú imagínate que te han pillado robando y para que no lo vuelvas a hacer, te encapsulan el brazo en 4 tablillas de madera, una a cada lado, o la pierna, que es lo que se solía hacer más generalmente, por eso se llamaba bota, con un torniquete y empiezan a apretar desde la rodilla hasta el tobillo o desde el codo hasta la muñeca, aumentando la presión y el peso hasta que los huesos se aplastaban. Esta es la variante suave porque algunas de las más heavies incluyen prensas de hierro al rojo vivo o prensas con púas. Y ya por último vengo a hablar de un producto local, made in Spain, que es el garrote vil. El garrote vil fue un invento que se utilizó dentro de la dictadura, pero que lamentablemente aguantó hasta después de la muerte de Franco bastantes años y se utilizó para llevar a cabo la pena de muerte. Consistía en un collarín de hierro fundido pegado a una silla de madera mediante el respaldo, mediante un palo de madera que quedaba a la altura del cuello. A veces, en las variantes más modernas, dentro del propio collarín había una bola de metal o un tornillo o poste que giraba a la vez que el collarín iba girando. Esto no solo provocaba la rotura del cuello, que era el objetivo principal del garrote vil en su variante más primitiva, sino que el tornillo, como he comentado que había a veces, tenía la función de aplastar el bulbo raquídeo. El aplastamiento de la columna y del bulbo raquídeo lógicamente provocan parálisis y muerte cerebral. Y con ello, pues, este instrumento se estuvo utilizando hasta, me parece que hasta pasado el año 80. Y esto es todo por hoy. Este vídeo es muy cortito, pero me parece interesante. Quiero hacer más porque hay muchas burradas y muchas barbaridades que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia y que por un lado son interesantes, pero por otro lado también dan para qué pensar, porque si todas estas molestias nos las tomáramos en hacer cosas buenas y, y en buscar el beneficio de la humanidad y el beneficio de las personas, incluso en, sí, incluso en criminales, incluso en gente que ha hecho cosas moralmente reprochables o legalmente reprochables, creo que avanzaríamos mucho y creo que aunque todo esto que he estado comentando son cosas del pasado y que nadie se le ocurriría hacer ahora un águila de sangre, todavía existen muertes rituales y todavía existen salvajadas, asesinatos brutales, eh, asesinos en masa, sectas satánicas, en fin. Yo creo que muchas veces deberíamos plantearnos si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer porque el mundo sea un buen sitio en el que vivir o si podríamos hacer más, que yo creo que sí, que podemos y deberíamos hacerlo. Y no tomarnos tantas molestias en hacer daño, en encontrar formas creativas en las que hacer daño,